9 alpinistas muertos, semidesnudos, desfigurados y llenos de radiación. No creo que murieran donde los encontraron. Creo que alguien movió los cuerpos. Espíritus demoníacos del más allá. Si haces algo malo, el Strigoi viene a arrebatarte la vida. Y atroces experimentos para resucitar a los muertos. De repente parpadeó y todos creían que había vuelto a la vida. Estas increíbles historias proceden de la antigua Unión Soviética, de una época de miedo e incertidumbre. Las conjeturas sin hechos probados dan lugar a mistificaciones y mitos. Ocultos tras el telón de acero, estos inquietantes misterios salen a la luz. Gracias a los testigos oculares, a los expedientes desclasificados y a la opinión de los expertos, ahora podemos descubrir la verdad de estos inexplicables misterios de la Unión Soviética. Expedientes X rusos. En la antigua URSS, los controles y la censura eran algo cotidiano. Pero desde la caída del telón de acero, los expedientes de casos inexplicables han comenzado a salir de lo más profundo de los archivos soviéticos. Estos expedientes hablan de fenómenos extraños, monstruosas criaturas y siniestros acontecimientos. Uno de los sucesos más complejos y fascinantes es el llamado Incidente Dyatlov. Incidente Dyatlov. Muerte en las montañas. En enero de 1959, un grupo de 8 hombres y 2 mujeres emprendió una expedición de esquí a las profundidades de los montes Urales. Yuri Kunsevich tenía entonces tan solo 12 años. El líder del grupo era Igor Dyatlov, un alpinista con mucha experiencia. Todos eran estudiantes o antiguos estudiantes de la universidad. El único de fuera era Solotaryov. Su objetivo era escalar el escarpado monte Otorten. Otorten significa no vayas allí. Para alcanzar su objetivo debían estar en muy buenas condiciones físicas. Para llegar, partieron desde su universidad en Sverdlovsk, conocida ahora como Ekaterimburgo, y recorrieron 640 kilómetros al norte hasta adentrarse en las montañas nevadas. La noche del viernes 30 de enero, Sina Kolmogorova escribió lo siguiente en su diario. Estamos siguiendo el curso del río Auspia. Y al final añadió una nota que decía: creo que hoy construiremos un cobertizo. Fue lo último que escribió. Pronto iba a suceder algo que desencadenaría la muerte de todo el grupo. Aquella noche, a 50 kilómetros de distancia, varios testigos aseguraron ver unas extrañas luces en el cielo. Las esferas se movían despacio y estaban a diferente altura. Tenían pensado enviar un telegrama el día 12 de febrero para avisar de que habían terminado su viaje. Pero no llegó ningún mensaje. Pasan los días y el grupo sigue sin dar señales de vida. Comienza entonces una misión de búsqueda y rescate impulsada por los familiares y amigos de los montañeros. Pasaron 5 días y no encontraron nada, pero de repente, 2 estudiantes voluntarios descubrieron las primeras pistas. Llegamos en helicóptero el día 23 y el 25 encontramos las marcas de los esquíes. A pesar del espesor de la nieve y de las gélidas temperaturas, lograron seguir las huellas de los esquíes. Y a la mañana siguiente encontraron la tienda de campaña. La tienda estaba fuera de la ruta que habían planeado y a 14 kilómetros de su destino, el monte Otorten.
estaba situada en la ladera de una montaña diferente a la que los lugareños llaman Kolatsiaki, la montaña de los muertos. ¿Por qué cambiaron el rumbo? Pero lo más extraño es que la tienda parecía estar rajada desde el interior. Dentro de la tienda estaba toda su ropa de abrigo y se habían dejado incluso las botas. Era muy raro. Salir sin ropa en pleno invierno es un suicidio. Algo les debió de aterrorizar y salieron corriendo. ¿Qué les hizo salir despavoridos? La explicación más obvia sería una avalancha. El estruendo de la nieve y las rocas hizo que el grupo saliera corriendo de la tienda. Eso explicaría que la tienda estuviera rasgada, pero no había ninguna otra señal de que hubiera habido una avalancha. Esa teoría está totalmente descartada, porque en una pendiente tan ligera nunca podría haber una avalancha. La pendiente de esa ladera está entre los 18 y los 20 grados, muy por debajo de lo que se considera un ángulo crítico. Si no fue una avalancha, fue otra cosa lo que les asustó y les hizo huir, dejando atrás la ropa y todo el equipo. Si no llevaban ropa de abrigo, había muy pocas probabilidades de encontrarlos con vida. Buscando a 1,5 kilómetros de donde estaba la tienda, las sospechas del equipo de rescate se confirmaron. Vieron a 2 de los estudiantes cubiertos de nieve. Eran los cuerpos de Dorosenko y Krivonisenko. Estaban uno al lado del otro y llevaban únicamente la ropa interior. Estaban descalzos y no llevaban guantes. No presentaban ninguna señal ni lesiones externas visibles. ¿Se habrían congelado hasta morir? Tras varios días de búsqueda en unas condiciones climáticas brutales, se habían recuperado 5 de los 9 cuerpos, pero ninguno presentaba lesiones que pudieran explicar sus muertes. La autopsia reveló que los 5 alpinistas habían fallecido por hipotermia. Probablemente sufrieron el llamado desnudo paradójico, un estado de confusión y desorientación propio de la hipotermia por el cual el afectado comienza a quitarse la ropa. Pero los rescatadores creían que alguien más había tenido que ver con estas muertes. Por la forma en que estaban colocados los cuerpos, creíamos que alguien los había puesto así intencionadamente. Era como una especie de montaje. Comenzaron a dudar de la investigación oficial, pero las autoridades soviéticas los ignoraron por completo cuando manifestaron su opinión. Tras examinar el informe oficial, los nuevos investigadores destacan una serie de extraños hallazgos del campamento que no acaban de cuadrar. En la tienda se encontraron una serie de objetos que no pertenecían a ningún miembro del grupo. En concreto, eran un bastón de esquí y una linterna. El grupo tenía un detallado inventario del equipo que llevaba, y estos objetos no aparecían en él. ¿De dónde procedían entonces? Significaba que alguien más había estado allí. La propia tienda también era un misterio. Keith analizó con detenimiento las fotos tomadas por los alpinistas y los rescatadores y descubrió que la tienda estaba mal montada. Parecía que la había montado alguien que no tenía mucha idea. Y eso no encaja con una persona experta como Igor Dyatlov. Las observaciones de Keith contradecían los datos oficiales. ¿Quién podía haber montado mal la tienda? El 5 de mayo de 1959, 2 meses después de descubrir los primeros cuerpos, encuentran los 4 restantes. Estaban en un barranco a solo 70 metros
de donde encontraron a los primeros alpinistas, pero estaban ocultos bajo una espesa capa de nieve. El hallazgo conmocionó a los rescatadores. Todos presentaban lesiones muy graves. Los traumatismos eran parecidos a los que se sufren en un atropello. En esta foto se ve a Luda encima de una roca junto a un pequeño riachuelo. Le faltaba la lengua y tenía el cartílago de la nariz totalmente aplastado, como si le hubieran dado un golpe en la cara, y el impacto se lo hubiera destrozado. Algunas lesiones podrían ser de los 2 meses posteriores a su muerte, provocadas por animales que buscaban comida. Pero al analizarlas con detenimiento, se descubrieron más anomalías. En lugar de zapatos, Luda tenía los pies envueltos en una tela que pertenecía a los estudiantes que murieron primero. Y lo más extraño es que su chaqueta emitía radiación. Los alpinistas eran civiles. ¿Por qué iba a haber rastros de radiación? En lo más profundo de los montes Urales, 9 alpinistas fueron hallados muertos en misteriosas circunstancias. Los cuerpos se enterraron en Sverdlovsk, su ciudad natal, ahora conocida como Ekaterimburgo, donde se erigió un monumento en su memoria. En los últimos años han salido a la luz muchos detalles más, pero es un incidente tan extraño que resulta complicado saber qué piezas podrían resolver este rompecabezas. Se han planteado innumerables teorías, y la pieza clave han sido aquellas luces que aparecieron en el cielo. Para algunos solo pueden ser una cosa: ovnis. Lev Ivanov lideraba la investigación. Él era policía y hasta que murió, estaba convencido de que los ovnis tuvieron algo que ver. Otros investigadores creen que hay una explicación más realista. Para ellos, las luces y las lesiones que presentaban algunos de los cuerpos apuntan a algún tipo de prueba militar. Al ver el resultado de la autopsia, lo primero que pensé fue que habían muerto a causa de una explosión. Pero no de una bomba común, porque si no habrían tenido otro tipo de lesiones provocadas por la metralla. Keith cree que en esa zona se estaban haciendo pruebas con un tipo de bomba especial, las bombas con paracaídas. Normalmente estallan a 40 o 50 metros y la explosión destruye todo lo que hay alrededor. Aunque estés a cierta distancia, te pueden reventar los pulmones y estallar los tímpanos. Estas bombas provocan unas lesiones internas masivas, pero las externas son casi inapreciables. Keith sigue buscando más información en fuentes militares y antiguo personal militar. Está convencido de que va por buen camino. Hay pruebas de que 2 bombarderos sobrevolaron la zona norte de los Urales aquella noche, y uno de los miembros de la tripulación dijo que habían lanzado bombas con paracaídas en esa zona. La prueba más contundente de esta teoría reside en un hallazgo reciente. El año pasado encontramos un fragmento de un misil. No demuestra que los artefactos lanzados por los bombarderos les mataran, pero es bastante probable. Es demasiada coincidencia. Es posible que el grupo de estudiantes muriera accidentalmente durante unas pruebas militares con bombas. Estaban en el lugar y el momento equivocados. Pero la trama se complica aún más. Después de que murieran, ¿es posible que el ejército ruso estuviera involucrado en un encubrimiento a gran escala? No creo que murieran donde los encontraron, sino a varios kilómetros de allí, y que después movieran los cuerpos. Querían encubrir los asesinatos.
Y la única explicación que se les ocurrió fue que murieron de hipotermia. Para algunos de los nuevos investigadores, los misteriosos hallazgos de la tienda apuntan también a un posible encubrimiento. Era un grupo de alpinistas con experiencia, pero los encontraron fuera de su ruta en la montaña equivocada. Hasta la tienda estaba mal montada. Seguramente movieran la tienda y los cuerpos para desviar la atención del lugar donde había ocurrido el accidente militar. 50 años después, el caso de sus muertes sigue sin estar resuelto. Ninguna teoría explica el misterio. Es como si se hubiera reunido un comité y hubiese decidido hacerlo todo tan confuso que nadie pudiera formular ninguna teoría convincente. El caso está lleno de pruebas contradictorias que no se pueden unir entre sí para esclarecer y entender lo que pasó. Ni siquiera se sabe qué hechos se registraron entonces y cuáles se obviaron. A medida que se filtran archivos, van apareciendo más pistas. No es agradable destapar mentiras, pero vamos a seguir hasta dar con las respuestas que buscamos. Tras el telón de acero se controlaba la vida de las personas de muchas maneras. El régimen soviético trataba de reprimir las supersticiones. Pero en ciertos lugares como Rumanía, era imposible acabar con las creencias en lo sobrenatural. El próximo expediente pertenece a un asesino en serie rumano, pero no era un homicida corriente. Los lugareños creían que estaba poseído por un espíritu demoníaco conocido como Strigoi. El Strigoi, espíritus demoníacos. 1970, Bucarest, capital de Rumanía. Un asesino anda suelto acechando a mujeres jóvenes. Se llama Ion Ramaru. El periodista Andrei Moisoiu ha investigado este espeluznante caso. Estudió en la Facultad de Veterinaria aquí en Bucarest. Pero Ramaru tiene un lado oscuro que aflora por la noche. El 4 de abril de 1970 comete su primer crimen. La víctima era una mujer. Le golpeó la cabeza con un objeto contundente. Las agresiones de Ramaru son especialmente salvajes. Había sangre por todas partes. Solía morder a sus víctimas y les quitaba la carne de las manos o del pecho, o les arrancaba una pierna. Lo apodaron el vampiro de Bucarest. Ramaru violó y asesinó brutalmente a 4 mujeres y agredió a otras 10 antes de ser capturado. Fue sentenciado a pena de muerte por sus crímenes. Los médicos declararon que sufría problemas mentales, pero los supersticiosos lugareños creían que existía una fuerza que estaba interviniendo. La sanguinaria naturaleza de sus crímenes llevó a algunos a pensar que Ramaru estaba poseído por un espíritu demoníaco. Las leyendas rumanas hablan de un espíritu llamado Strigoi. La profesora Sabina Ispas es una experta en el Strigoi y el folclore de Rumanía. No son como los zombies o los fantasmas. Son solo fuentes energéticas. Tienen la capacidad de hacerse más fuertes y más ricos, quitándole todo lo bueno a los demás. Según el folclore rumano, es posible nacer siendo un Strigoi, ya que el espíritu maligno se puede transmitir de una generación a otra. Un acto de maldad cometido por un progenitor puede afectar directamente al espíritu de su hijo. Cuando Ion Ramaru iba a ser ejecutado, culpó a su padre de todos sus actos. Dijo, quiero vivir. La culpa de todo esto la tiene mi padre.
El padre de Ion era Florea Ramaru. Un año después de la ejecución de su hijo, Florea murió al caer accidentalmente de un tren en marcha. Una investigación reveló unas pruebas espeluznantes. Las huellas del padre coincidían con las de varios atroces asesinatos cometidos en 1944. Todos los asesinatos eran similares a los que cometió su hijo, pero antes de que Florea pudiera ser capturado, nació su hijo Ion y los crímenes cesaron. Según los rumores, un espíritu diabólico había pasado de padre a hijo. Y por eso, Iun Ramaru nació siendo un Strigoi. Aunque no hay pruebas de que Ramaru estuviese poseído por un Strigoi, la gente muchas veces se aferra a lo sobrenatural para explicar actos tan atroces. La creencia en el Strigoi es algo generalizado en Rumanía, y el folclore explica incluso cómo derrotarlo. Hace más de 30 años, un niño que vivía al sur de Rumanía presenció una espantosa ceremonia para detener a un supuesto Strigoi. Aquel niño era Cătălin Gruia. Recuerdo que una noche todo el pueblo acudió al cementerio. No se preocuparon por mí. Pensaron que estaría durmiendo, pero yo lo seguí hasta allí. Los aldeanos estaban aterrorizados. Creían que un Strigoi demoníaco había invadido el pueblo. Analizas todas las señales. Ves que los animales están muriendo, que la gente de tu familia y del pueblo también está muriendo. Los síntomas y el problema están muy claros. Ya sabes que hay un Strigoi. Según el folclore rumano, si se sospecha que un espíritu maligno habita el cuerpo de un muerto, hay que llevar a cabo una serie de rituales para matar a ese Strigoi. El joven Cătălin fue testigo de una de esas terroríficas ceremonias. Sospechaban que una persona recientemente fallecida albergaba el espíritu del Strigoi y decidieron exhumarla. Había dos hombres cavando y las mujeres estaban alrededor, todas vestidas de negro. Cuando ven el cadáver, se confirman las peores sospechas de los aldeanos. Las horribles marcas que tiene el cuerpo manifiestan la presencia del espíritu del Strigoi. Vieron que el hombre estaba intacto, pero tenía un mordisco en la mano, restos de sangre, y estaba dado la vuelta. Yo estaba muerto de miedo. Cătălin no recuerda muy bien qué pasó después, pero según el folclore rumano, para matar a un Strigoi hay que utilizar una estaca de madera y ajo. La aterrorizada comunidad tomó medidas desesperadas y rezó para que el ritual para matar al Strigoi hubiera funcionado. La creencia en los poderes de estos espíritus demoníacos data de hace muchos siglos. Algunos investigadores creen que podría tener relación con una catastrófica enfermedad que azotó Europa, la peste negra. Cuando hay una epidemia mortal, la gente se asusta y quiere sentir que tiene el control, que puede hacer algo y puede identificar la causa. Así nacieron las historias relacionadas con el Strigoi, y muchas de ellas se asociaron con el concepto occidental del vampiro. Las pruebas que sirven para identificar a un posible Strigoi tienen que ver con los procesos naturales que sufre un cuerpo al descomponerse. Se ven cosas muy desagradables, como burbujeos y cambios de posición. La cara puede enrojecerse y el cuerpo hincharse. La gente cree que el color rojo alrededor de la boca es sangre de aquellos a los que han mordido, pero se debe al proceso de descomposición del cuerpo. Existen explicaciones racionales que responden a buena parte de las leyendas y supersticiones que rodean al Strigoi, pero eso no impide que la gente siga creyendo en él. Si haces algo malo, el Strigoi viene a arrebatarte la vida. Las supersticiones son la respuesta natural a nuestra forma de ver el mundo.
El deseo de dar con el culpable de lo sucedido y tener algún tipo de ritual para acabar con él proporciona una sensación muy satisfactoria para el ser humano. Pero mientras la gente piense que el Strigoi es una amenaza real, se seguirá creyendo en él. Entre todos los expedientes rusos no resueltos, también existen testimonios de extraños e incomprensibles encuentros en las montañas más remotas. Es un país enorme, con distintos entornos y climas. Algunas regiones son tan inhóspitas que vivir en ellas a veces es casi un milagro. Estos misteriosos avistamientos en ocasiones pueden tener consecuencias mortales. Olas de fuego, muerte en las montañas. El montañero Vladimir Kabunienko nos cuenta cómo organizó un fin de semana de montañismo con un grupo de amigos el 17 de agosto de 1978, por las montañas del Cáucaso. Montaron la tienda para pasar la noche y pronto fueron testigos de un misterioso y mortal fenómeno. La tienda era muy pequeña y teníamos que dormir muy apretados. Vladimir le cambió el sitio a su amigo Oleg. Este sencillo gesto tendría unas repercusiones impensables. Aquella noche, el tiempo empeoró. Estando solos en la montaña, los escaladores no podían estar preparados para lo que iba a suceder. Vladimir recuerda que alrededor de las 2 de la madrugada, algo aterrador le despertó. Era como una pelota de tenis que brillaba con mucha intensidad. Vladimir está hipnotizado por esta extraña aparición. No podía mover las manos ni las piernas. Era como si estuviera paralizado y tenía mucho miedo. Después entró en contacto directo con nosotros. La bola de fuego estaba extremadamente caliente. Atravesó los sacos de dormir y abrasó la piel de los montañeros al tocarlos. Dolía muchísimo. Era como si me estuvieran quemando con un soplete. El olor a carne quemada invadía el ambiente y hacía mucho calor. El calor era tan intenso que ninguno era capaz de moverse. A Oleg, la bola le alcanzó 3 veces. Las quemaduras eran tan intensas que nos dejó la piel y la carne carbonizadas. Vladimir no pudo soportar aquel dolor tan penetrante. Perdí el conocimiento, no entendía qué estaba pasando. Y de repente, igual que había aparecido, la bola de fuego se desvaneció. Los montañeros volvieron a quedarse a oscuras en la soledad de la montaña. En cuanto recobré el sentido, intenté pensar en qué podíamos hacer. Tenía la pierna y otras partes del cuerpo muy quemadas. Aquella bola me había rozado 8 veces. Cuando Vladimir encontró la radio, le dijo a su amigo Víctor que pidiera ayuda. Trataron de despertar a Oleg, que yacía en la puerta de la tienda. Tenía quemaduras muy graves y no se movía. El equipo de rescate tardó en llegar y al ver lo sucedido quedaron horrorizados. No puedo reproducir lo que dijo el médico, porque utilizó un lenguaje muy fuerte. Pero lo que vio le sorprendió muchísimo. Oleg no tenía pulso.
tras varios intentos de reanimación, tuvieron que declarar su muerte. Trasladan a los montañeros al hospital, donde son atendidos por quemaduras graves. Debido a la complejidad de las lesiones, Vladimir cuenta que los tuvieron que operar de urgencia y ponerles varios injertos de piel. Este es uno de ellos. Antes era más grande y llegaba hasta el hueso. ¿Qué fue lo que atacó a los montañeros con tanta brutalidad? Es imposible saber lo que ocurrió, ya que el único testimonio existente es el de Vladimir, pero él está seguro de que se trata de un misterioso y extraño fenómeno que ha sucedido en otras montañas del mundo. Yo creo que era una esfera luminosa. Para los científicos, el avistamiento de esferas luminosas se puede deber a una ilusión óptica o al hecho de tener una imaginación hiperactiva. Sabemos muy poco acerca de las esferas luminosas. Es complicado disociar el mito y la realidad. Se cree que son unas bolas brillantes que se mueven de forma errática. Esto concuerda con la descripción de Vladimir. Todo lo que toque esa bola se verá expuesto a gran cantidad de energía, por lo que si entra en contacto con un ser humano, seguramente le quemaría. Esto explica las horribles lesiones que sufrieron los montañeros. Pero hace poco que los científicos han formulado una teoría para explicar cómo se crean estas bolas de fuego. Hacen falta dos cosas básicas para que se forme una esfera luminosa: que en la atmósfera haya muchas partículas en suspensión y una fuente de alta energía, como por ejemplo un rayo. Una teoría sostiene que cuando un rayo toca tierra pueden desprenderse fragmentos de suelo. Y esas partículas son las que se convierten en bolas ardientes de plasma. Según esta teoría, se pueden crear esferas luminosas en un laboratorio. Al juntar cera fundida con cerillas quemadas, se crea una fuente de partículas. Esta mezcla se coloca después en un microondas. Las microondas calientan las partículas igual que lo haría un rayo. Las partículas se han prendido con la energía del microondas y se ha formado un plasma estable llamado esfera luminosa. Con muy poca cantidad de materia se han producido grandes daños en el microondas, así que si se hiciera a mayor escala, con la energía procedente de un rayo, podría provocar daños gravísimos a un humano. Vladimir tardó 6 meses en recuperarse de sus quemaduras, pero nunca podrá saciar su espíritu aventurero. No se puede hacer nada cuando uno se enamora de la montaña. Una vez te ha entrado la locura, ya es imposible curarse. Además de misteriosos e inexplicables casos no resueltos, los archivos rusos contienen detalles de sorprendentes experimentos médicos. Eran tiempos movidos por la búsqueda de fines políticos y acciones de ética dudosa. Rusia tiene un gobierno complejo, inescrutable y muy poderoso. La Unión Soviética pretendía controlar la información para proyectar una imagen de éxito y poder. Uno de los relatos más escalofriantes data de los años 20. Las imágenes muestran a científicos rusos creando abominables monstruos e incluso tratando de revivir a los muertos. Experimentación médica, terror en el laboratorio. Mientras muchas instalaciones científicas estaban escondidas en recónditos páramos nevados, este espeluznante caso ocurrió en pleno corazón de Moscú. El protagonista de esta historia es el cirujano ruso Sergei Bryukhanenko. Fue testigo de los horrores de la Primera Guerra Mundial y decidió centrar sus estudios en el trasplante de órganos. Aquellos científicos querían saber cómo funcionaban ciertos órganos dentro del cuerpo. Pero era complicado, porque están en el interior, y cuando los extraes, suelen dejar de funcionar.
Si un órgano sano puede sustituir a uno que está fallando, quizás algún día se pueda incluso evitar la muerte. Bryukhanenko estudiaba la posibilidad de mantener los órganos vivos una vez extraídos del cuerpo. Inventó una rudimentaria máquina de reanimación llamada autoyector. Era una especie de aparato de cristal con tubos de plástico o de goma, cuyo objetivo era suministrar sangre, reoxigenarla para eliminar los residuos e introducirla de nuevo en el órgano. Empezó a experimentar con animales. Conectando el autoyector a los vasos sanguíneos del corazón de un perro, podía hacer que siguiera latiendo fuera del cuerpo. Pero Bryukhanenko iría todavía más lejos. Quería mantener con vida algo de mayor tamaño. Y probó con la cabeza de un animal. El cirujano ruso Sergei Gliantsev ha estudiado el trabajo de Bryukhanenko con todo detalle. Cogió a un perro, le cortó la cabeza y le inyectó una medicación en los vasos sanguíneos. La sangre hay que oxigenarla. Por eso cogió 2 tubos y los introdujo en los pulmones de otro perro. Bryukhanenko conectó la cabeza cortada del primer perro y los pulmones del otro al autoyector y lo puso en marcha. La sangre fue recorriendo todo el sistema y los pulmones comenzaron a funcionar. Y sorprendentemente, la cabeza volvió a la vida. El perro pestañeó y comenzó a mover los músculos faciales. La cabeza se mantuvo 3 horas y media en este estado de no muerte, hasta que finalmente se detuvieron sus constantes vitales. A principios de los años 40 se publicaron varias grabaciones de estos experimentos y pronto se desató una ola de interés por saber qué estaban haciendo los científicos rusos. Aquella cabeza viva, pero separada del cuerpo, sorprendió a todo el mundo, dentro y fuera de la Unión Soviética. Cuando se publicó aquel vídeo y se confirmó que Bryukhanenko era capaz de mantener con vida a esos animales, la gente dejó volar su imaginación y comenzó a pensar que sería fantástico crear una máquina que mantuviera a las personas con vida eternamente. Pero el telón de acero se cerraba sobre la Rusia soviética y ya no llegaban noticias a Occidente. Sin embargo, los experimentos se siguieron haciendo en secreto.